Ok, entonces vamos a intentar hacer el ejercicio. Entonces el objetivo del ejercicio, la primera parte del objetivo del ejercicio era pedir los datos al usuario, ¿no? Entonces pedir 10 datos, que sean de preferencia números. Ahorita nos vamos a preocupar mucho si el usuario ingresa una letra. Por supuesto va a ocurrir un error. Ahorita vamos a platicar cómo trabajar con eso. Pero bueno, ok. Pedir 10 datos al usuario y guardarlos en una lista. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que necesitamos hacer es iniciar nuestra lista, ¿no? Ahí está nuestra lista vacía. Entonces lo primero que había que hacer era iniciar su lista vacía. Y luego entonces para pedir los 10 datos al usuario, habría que usar un ciclo. Lo pueden hacer con for, lo pueden hacer con while. Yo lo voy a hacer con for, es mi curso, entonces ¿qué importa? Sale, entonces for i in range. Y le voy a poner ahí, ¿qué número le debería poner ahí? 10, ¿no? Ustedes dirán, ok, sí, empieza en 0 y termina en 9, pero al final de cuentas son 10 iteraciones las que va a realizar, ¿no? Es una de las ventajas de usar range de esa forma, que bueno, aunque yo le diga ahí 10 y va a contar del 0 al 9, sí va a realizar las 10 solicitudes del número, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la primera parte. Y luego ahí entonces vamos a intentar guardar en la lista con append, vamos a guardar estas entradas del usuario. Entonces ahí va a ir la entrada del usuario transformada a, ¿les gusta float? Pudieron haber usado int, ¿no? El número que sea, pero hay que intentar transformar esa entrada del usuario a flotante para poder después hacer las comparaciones. Entonces lo voy a transformar primero en flotante y luego digo que ahí dentro debe ir el input del usuario y un mensajito, ¿no? Así de número, por favor, ¿no? Y yo le voy a poner aquí un salto de línea. Eso ya es opcional, ahí va el mensaje que ustedes quieran. Ingresa un número, vas a ingresar 10 números, se comienza con el primero, etcétera, ¿no? Lo que sea que vayan a poner ahí mensaje para el usuario. Y de alguna forma, esto ya está realizando este input 10 veces, ¿no? Lo está realizando 10 veces y ya no tuve que poner 10 líneas de input igualitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ver si funciona. Voy a poner aquí print L y lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, ahí está, me está pidiendo mi número de este lado de la consola. Y le digo, ok, vamos a ingresar un número 6, ¿no? Y me pide otro. Ya vieron, lo va a hacer iterativamente hasta que yo ingrese ¿cuántos números? 10 números, ¿no? Entonces voy a poner ahí otro número, yo que sé, 8, 3, 4, 10, ¿no? Menos 3, 1, voy a poner otro 3 por ahí, yo que sé, 9 y 2, ¿no? Ahí están mis números, ya están guardados en la lista. Entonces quiere decir que realicé correctamente la operación, ¿no? Y como ustedes verán, detenerme a la mitad del código y ver si funciona va a eliminar todos los errores de semántica más adelante. Si yo no me detengo y hago la impresión y veo que realmente esté funcionando, intento ya directamente hacer el máximo, es probable que tenga un error y no esté funcionando la primera parte correctamente. Entonces, bueno, dudas, preguntas con la primera parte. ¿Cómo pedirle 10 datos al usuario y guardarlos? Espero lo hayan logrado. Si no, bueno, ahí está el ejemplo de cómo se hace. Y bueno, voy a continuar, ¿no? Entonces la segunda parte dice ahí vamos a intentar encontrar un máximo. Y bueno, voy a comentar ahí la impresión de la lista, ¿no? Ahí está ya comentada para que no esté realizando la impresión cada vez que yo ejecute el programa. Y va entonces cómo encontrar el máximo, ¿no? Vamos a encontrar el máximo de los números que haya ingresado el usuario. Bueno, ahorita yo ingresé una cantidad de números, pero bueno, voy a intentar encontrar el máximo utilizando un ciclo. Ahora, tengo que nombrar esta variable máximo para intentar guardar ahí el valor que voy a encontrar, ¿no? Entonces le voy a poner max y vean qué pasa si le pongo max solito. Si ustedes revisan, pues se cambia de color, ¿no? Y eso que me dice que es un keyword. El mismo Spider me dice aguas, no puedes nombrar a una variable como max porque esa ya está reservada por Python para encontrar máximos. Entonces no es una buena idea utilizar max así directo. Entonces simplemente le cambio, le pongo otro nombre, ¿no? Máximo. Ahí está, ¿no? Máximo. ¿Y cuál sería el ideal para empezar? Dijimos, pues el primer número de la lista, ¿no? El primer número de la lista, ¿cómo lo extraigo de la lista? Sería L, ¿qué? L0, ¿no?
Ese sería el primer dato en la lista. Cualquiera que sea ese dato que haya ingresado el usuario, en nuestro caso fue el 6, ese lo vamos a tomar como nuestro máximo. Y luego vamos a hacer un ciclo y vamos a ir comparando todos los elementos hasta encontrar realmente cuál de todos ellos es el más grande. Entonces, para eso vamos a utilizar un ciclo y vamos a iterar. ¿Sobre qué vamos a iterar? Sobre la lista de datos que ingresó el usuario, ¿no? Entonces, voy a ponerlo otra vez un for, ¿verdad? For para cada elemento en que para cada elemento en la lista. Entonces, esta variable e va a estar cambiando de valor. Va a tomar primero el primer valor de la lista, luego el segundo, luego el tercero, y va a ir cambiando de valor la variable e, ¿no? Y lo que voy a intentar hacer es hacer una comparación lógica. Le voy a preguntar, ok, si pasa que el elemento e es más grande que el máximo actual que yo tengo guardado ahí, entonces vas a reemplazar ese valor por el elemento e, ¿no? Eso es lo que voy a intentar hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues para hacer un condicional se le pone if, ¿verdad? Famosísimo if. Si el elemento es más grande, y esto significa más grande, ¿no? Si es más grande que quién, que el máximo que tú tienes guardado, ¿no? Ahí está el elemento que es más grande que el que tienes guardado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer? Redefinir mi máximo, ¿no? ¿Quién va a ser ahora mi máximo? El elemento en el que estamos iterando en esa ocasión, ¿no? Entonces, le voy a poner ahí el máximo es igual al elemento actual, ¿no? Porque fue más grande, ¿no? Este elemento es el más grande ahorita. ¿Y qué pasa si pasa una iteración y esta condición del 14 no se cumple? Pues claro que no va a ser este reemplazo de la línea 15, ¿no? Si en dado caso el elemento e no fuera más grande que el máximo, pues simplemente va a continuar con la siguiente iteración y va a repetir esa condición para cada elemento, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en teoría pues ya encontraríamos el máximo, ¿no? Entonces le voy a poner print máximo. Y es más, le voy a poner ahí, ¿no? Un mensajito, ¿no? De el máximo es igual a, así con diagonal, con un salto de línea, ¿no? El máximo es este, ¿no? Y si quieren, ahí, vamos a probar nuestro código contra máximo de Python, ¿no? Ahí está el máximo de Python. Y entonces vamos a intentar ejecutarlo, ¿no? ¿Sí? Yo esperaré que funcione. Entonces vamos a deliberadamente poner los mismos números. O bueno, vamos a poner otros números. Ya, lo voy a ejecutar. Ya me está pidiendo los números, ¿no? Entonces, perdón. Aquí adentro en la consola vamos a poner, yo que sé, 3, 4, 5. Y voy a poner uno grandote, 10. Y luego ya vamos a poner otros más pequeños, ¿no? 6, 8, 7, 1, menos 2, 2 y listo, ¿no? Al final, pues de todos los números que metimos fue máximo el 10 y fue lo que obtuvo mi código, ¿no? Utilizando este ciclo y lo comparo con el máximo que hizo Python, también es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una idea de un código. Es un código muy simple, pero bueno, a final de cuentas muestra lo que tiene que hacer un programador al hacer un programa o un software, que es intentar pensar en lo que va a hacer el usuario, intentar trabajar con los datos, incluso sin saber cuáles datos va a ingresar el usuario, y utilizar estas herramientas de ciclos, decisiones, listas, guardar la información, etcétera, en los arrays. No sé si haya dudas, preguntas, espero que les haya salido, o al menos la primera parte. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con lo que estábamos viendo. Ese fue el ejercicio en lo que abría el programa. Ok, vamos a borrar, voy a borrar. Y nos habíamos quedado en la clase pasada nada más para terminar. Nos habíamos quedado en este ejemplo de la circunferencia y habíamos hablado un poquito aquí de este hecho de no calculaba el área de la circunferencia si yo le cambiaba el radio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo cuando hacía la función constructora definía dos variables y de alguna forma estas dos variables están enlazadas. Pero a la hora de yo cambiar el radio, tendría que utilizar esta función set, ¿va? Como cambia el radio, para poder recalcular el área, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante, a este tipo de variables que no quiero que el usuario acceda en forma directa, como sería el radio, normalmente Python lo que hace es le pone guión bajo, ¿no? Los encierra en guión bajo.
a veces 1, a veces 2, dependiendo de la convención. Y es una convención informal, ¿no?, que usan los programadores, diciéndole al usuario, ok, si quieres acceder al radio, pues sí lo vas a poder imprimir, pero si quieres modificar su valor, te recomiendo que busques la función adecuada para mover ese valor. Porque hay cosas que están enlazadas a R, como el área, y sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, nada más en la nomenclatura de la variable R, pues le ponen doble guión bajo, que es lo que aparece ahí de repente cuando hacíamos código. Cuando explorábamos alguna cosa, librería, etcétera, hay varias variables que tienen este doble guión bajo. Hey, ¿qué significa no juegues con esto? Busca algo con lo que sí puedes trabajar, que en nuestro caso sería setR, ¿no? Obviamente es otra técnica de encapsular, ¿verdad? Protegerse de lo que va a hacer el usuario. Y bueno, ok. Entonces, dudas, preguntas con esto de la circunferencia, con lo que hicimos ahí. Bueno, voy a borrar y vamos a pasar a otro ejemplo igual de programación orientada a objetos. Y el siguiente concepto va a ser atributos estáticos, ¿no?, de una clase, y voy a poner ahí una clase, ¿no? Entonces vamos a poner ahí class y le voy a poner una clase que se va a llamar pelota, ¿no? Toda la gente en los tutoriales pone la pelota, no sé por qué. Entonces vamos a usar igual pelota. Entonces estoy intentando definirle a Python qué es una pelota. Y dentro de esta definición de qué es una pelota, le voy a poner aquí que la pelota está hecha de ciertos materiales, ¿no? Entonces materiales. Ahí están los materiales. Y a estos materiales los voy a almacenar en una lista. Entonces pueden estar hechos de PVC, pueden estar hechos de, yo qué sé, polipropileno, de caucho, de piel de cocodrilo, lo que ustedes gusten, ¿no? Y vamos a poner aquí, por supuesto, vamos a hacer nuestra función constructora. Y le voy a poner aquí, ¿cómo se definía la función constructora? Def, ¿qué? Guión bajo init, que es la función constructora, con la que voy a construir mi pelota, ¿no? Y siempre me dice, inicia por favor, ¿con qué? Con self, que va a ser el nombre de la pelota que va a dar el usuario o el objeto con el que vamos a crear. Y yo voy a poner que para crear una pelota yo nada más necesito el radio, ¿no? Es decir, el radio es lo que me interesa de la pelota y sus materiales, ¿no? Son las dos cosas. Y voy a poner ahí entonces esto, ¿no? Entonces voy a poner ahí self, o sea, la pelota va a tener una variable que se llama radio. Y vamos a tomar el radio que ingrese el usuario aquí de este lado, para guardarlo como atributo de cada pelota, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Y luego vamos a generar una función def, vamos a generar agregar material, ¿no? Y esta función, como también es una función dentro de la definición de pelota, también le tenemos que poner como primer argumento self, ¿no? Todas las funciones que estemos definiendo en una clase deben de tener como primer atributo ¿a quién? Self, ¿no? Que es el nombre de la pelota o el objeto al cual le vamos a modificar los materiales, ¿no? Y aquí voy a poner aquí nuevo material, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a definir esta función de la pelota. Cada pelota va a tener la habilidad de agregar nuevos materiales a su composición. Y le voy a poner ahí, entonces self, ¿no? Self.materiales .append, ¿verdad? Agrega a la lista de materiales de esta pelota. Agrega al nuevo ¿qué? Al nuevo material, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta pelota? Pues bueno, va a tener un radio al cual voy a poder acceder, etcétera. Y por supuesto va a tener una lista de materiales. Y con esta función que se llama agregar materiales, va a intentar agregar más y más materiales a su definición, ¿no? Entonces vamos a crear dos pelotas, ¿no? Entonces, pelota 1, ahí está la pelota 1. ¿Cómo creo una pelota o cómo creo mi objeto pelota? Pelota, corchetes, me pide el radio, yo que sé, le voy a poner radio 10. Y le voy a poner ahí pelota 1 es igual, perdón, pelota 2, ¿no? Es igual a otra pelota, cuyo radio ahora va a ser 5, ¿no? La mitad. Por supuesto voy a poner ahí, vamos a print, vamos a imprimir el radio de cada pelota, P1R, aguas, es punto. Noten que el punto, de nuevo, como lo hacíamos en los módulos y en toda esta parte de paradigma modular,
El punto significa está contenido en, ¿no? El radio que está contenido en la pelota 1, ¿no? O que pertenece o que está dentro, etcétera, ¿no? Es como una referencia hacia el interior, ¿no? Y vamos a poner aquí pelota 2.r, ¿no? Ahí está. Lo vamos a ejecutar y vamos a ver que cada pelota tiene su radio distinto, ¿cierto? Ahora yo podría modificar el radio de cualquiera de las pelotas. Vamos a poner pelota 2, ¿no? A la pelota 2 le vamos a cambiar el radio. Se lo vamos a cambiar por 15, ¿no? Entonces aquí yo la definía la pelota 2 con radio 5 y luego le cambié su radio a 15. Aquí me debería de imprimir que pelota 1 sí, son 10 su radio y la 2 serían 15, ¿no? Y todo funciona como si nada, ¿no? No pasa nada, cada pelota tiene su radio por separado. Pero vamos a intentar hacer algo un poquito distinto, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros radios, nuestras pelotas, etcétera. Ya vemos que el radio es un atributo de cada pelota, ¿no? Cada pelota tiene su propio radio. Aunque yo cambié el radio de la pelota 2, la pelota 1 no se vio afectada por ese problema, ¿no? Pero vamos a intentar hacer lo siguiente. Entonces de la pelota 1 voy a agregar un material. Y le digo, ok, vamos a agregar un material. El primer material va a ser un string que diga, yo que sé, polipropileno, ¿no? Ahí está. PP, ¿no? Y la pelota 2, vamos a agregar un material de la pelota 2. La pelota 2 está hecha de caucho. Y ahora sí, ya que tenemos nuestras dos pelotas con distintos radios, vamos a imprimir la lista de materiales de cada pelota, ¿no? Entonces print p1.materiales, ¿no? Ahí imprimo los materiales de la pelota 1, coma p2.materiales, ¿no? Imprimo los materiales de la pelota 1 y la pelota 2. Lo voy a ejecutar. Ahorita lo terminan de escribir. ¿Qué pasó ahí? Ok, me dice que la pelota 1, que es la primera lista que está del otro lado en la consola con corchetes, está hecha de polipropileno y también de caucho, ¿no? Como que al afectar a la pelota 1 también afecté a la pelota ¿qué? 2. ¿Sí lo ven? La pelota 2 cuando agregué el caucho también se agregó a la pelota 1. Entonces ahorita ambas pelotas tienen la misma lista de materiales. Eso se le llama una variable estática. Esta variable estática de materiales, la lista que está en el renglón 6, es una variable común entre todas las pelotas, ¿cierto? ¿Y por qué es común entre todas las pelotas? Porque no la definí dentro de ¿quién? De la función constructora. Para poder yo distinguir entre dos variables, una estática y una que es propia de cada pelota, hago la distinción, aquellas que están adentro de la función constructora, con self y todo el asunto, son atributos específicos de cada pelota, mientras que la lista de materiales, que no es que algo específico de cada pelota, lo voy a definir fuera de la función constructora. Son sutilezas en esto del mundo de la programación orientada a objetos, es algo necesario, ¿no? De repente yo tengo 10 habitaciones de hotel y todas tienen la misma capacidad. Entonces, ¿para qué definirle una capacidad en específico a cada una de las habitaciones del hotel? Si yo puedo agarrar y poner una variable estática y todos tienen la misma capacidad y ya nada más pondríamos la variable ocupado, por ejemplo, ¿no? Si está ocupada la habitación o no está ocupada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de las variables estáticas o este tipo de estructuras. Por supuesto, si quisiera yo una lista de materiales para cada pelota, pues tendría que quitarla de aquí, la voy a quitar y la vamos a poner de este lado, ¿no? Self.materiales es igual a una lista vacía, ¿no? Y con esto lo que estoy generando es una lista de materiales propia de cada pelota. Ahora si ejecuto el código, vamos a ejecutar el código, verán que la primera pelota nada más está hecha de polipropileno y la segunda está hecha de ¿qué? De caucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la distinción. Variables estáticas y propias de cada pelota. Y bueno, ok. ¿Dudas, preguntas con esto de la pelota? Ok, va, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar siguiente concepto. ¿Puedo borrar? ¿Sí lo lograron hacer? Me espero tantito. Sí, prometo que el fin de semana subo el resto de los archivos. Prometido. Voy a tener un fin de semana largo, ¿verdad? Largo. Editando lo que falta. Ya estamos en el penúltimo archivo
del lenguaje de Python, todo lo que hay que saber de Python a secas, y luego ya veremos otras cosas de librerías y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar, ¿va? Entonces, ya estoy borrando. Y vamos a generar otra clase que se va a llamar la clase partícula. Tengo ahí una clase que se llama partícula y esta le voy a poner pass, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a definir a una partícula y no me importa ahorita sus atributos, etcétera. Estoy definiendo como que nada más la estructura, que va a existir algo que se llama ¿qué? Partícula, ¿no? Esto le llaman en Python una estructura o algo similar a una clase vacía, ¿no? Una clase sin vida. Y luego entonces, bueno, que esté sin vida no quiere decir que no pueda yo crear objetos de esta clase. Entonces lo que voy a hacer es voy a generar la primera partícula, partícula 1, y le voy a poner esta es una partícula. Y le pongo sus corchetes para decirle que es obviamente... Aquí, aunque no tenga definida una función constructora, Python me va a intentar construir este objeto del tipo partícula. Y le voy a poner partícula 2, también es una que... una partícula, listo. Y luego entonces, ya una vez que creé la partícula 1 y la partícula 2, puedo empezar a darle atributos a cada una de las partículas por separado. ¿Qué quiere decir? Pues para mí ambas partículas, vamos a ponerle ahí, partícula 1 va a tener masa, que van a ser 10 kilogramos, partícula 2 también va a tener una masa, que son 20 kilogramos, y la partícula 1, a mí me interesa que la partícula 1 tenga un volumen de 100 y la partícula 2 tenga, vamos a ponerle ahí un radio, ¿no? Un radio de, yo que sé, 12, ¿no? Y como ustedes verán, vamos a poder imprimir partícula 1.masa, la partícula 1 tiene una masa y la partícula que 2 también tiene una masa, y Python no tiene ningún problema en trabajar con estas estructuras, ¿no? Entonces cada una de las partículas tiene masas por separado. Como que al generar la clase vacía voy a poder definir los atributos después de haber hecho la definición de la clase. Es decir, cuando yo ya tengo una clase hecha, incluso le puedo agregar nuevos atributos simplemente redefiniéndolos como en el renglón 10 y 11, ¿no? Entonces, aunque la definición de la clase aquí arriba no tiene definido qué es la masa, aquí en el 10 y en el 11 pues le digo simplemente guarda como m a 10 y como m a 20, ¿no? Y entonces ambas partículas tienen una masa. Por supuesto la partícula 1 sí tiene volumen, pero la partícula 2 no tiene ¿qué? Volumen. Si yo lo ejecuta me va a decir error, la partícula object has no attribute b, ¿no? Esta partícula no tiene volumen, solamente podría imprimir su ¿qué? Su radio, ¿no? Entonces esa es una de las sutilezas, ¿va? Puedo generar nuevos atributos incluso de un objeto que no está definido masa allá arriba en la clase, ¿no? Entonces, bueno, ahí está cómo crear este tipo de cosas en Python. Y bueno, hasta aquí dudas, preguntas. ¿No? Y vamos a ver entonces siguiente tema, ¿no? Bueno, otra de las cosas que sucede, ¿verdad? Aquí en esto de las partículas, etcétera, también puedo definir una función, ¿no? Def, yo que sé, la función que vamos a definir sea, yo que sé, saludar, ¿no? Ahí está la función saludar y le vamos a poner print que imprima hola, ¿no? Y esta función saludar también la puedo atribuir a alguna de las partículas, ¿no? Entonces partícula 1 punto saludar es igual a la función saludar, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Bueno, va a leer la definición de saludar y la va a guardar como atributo de la partícula 1. Cuando yo llame a la partícula 1 y le diga, ok, partícula 1, saluda, por favor. Saluda y lo ejecute, me dice hola, ¿no? Entonces, no nada más puedo guardar atributos del tipo numérico, también puedo guardar funciones, ¿no? Dentro de un objeto ya creado en Python, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya vieron que esto de la programación de objetos es muy dinámico, también es muy abstracto, ¿no? Es un poquito abstracto de lo que está pasando dentro de la computadora.
Vamos a ver la última parte de cómo darle utilidad a estas funciones, que sería, ok, otra de las cosas aquí con lo de las masas, ¿verdad? A esto le llaman un poquito como polimorfismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ambas partículas son de la misma forma o los puedo tratar de la misma forma, tienen el mismo atributo. Y bueno, hay todo un tema completo en esto de programación orientada a objetos que se llama polimorfismo, cuando yo creo dos objetos que tienen el mismo atributo y puedo hacer ya ciclos con él, ¿verdad? Imprimir la masa de las 1000 partículas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no voy a platicar mucho al respecto del polimorfismo, es otro paradigma más, pero que está dentro de esta idea de programación orientada a objetos. Y vamos a crear de nuevo, ¿verdad? De nuevo un vector, ¿no? Y en esta ocasión lo vamos a crear un poquito distinto. Def-init-self, ¿no? Ahí empezamos. Tiene dos coordenadas, x y y. Y le voy a poner self x, ¿no? Self x es igual a x. Self y es igual a y, ¿no? Perfecto. Y lo que voy a intentar hacer, ya que está definido para mí que es un vector, voy a intentar construir dos vectores, ¿no? Entonces vean, lo clásico que hemos estado haciendo, vector 1 es igual a un vector, sus componentes yo que sé 3,4, y vector 2 es un vector cuyas componentes son 6 y qué, y 8, ¿no? Ahí está, ¿no? Y luego entonces digo, ok, a mí me gustaría sumar los vectores, ¿no? Entonces todo el mundo espero que sepa sumar vectores. Se suman componente a componente, ¿no? X con X, Y con Y. Y la idea sería, ok, Python, por favor, print, imprímeme la suma de vector 1 más vector, ¿qué? 2, ¿no? Y lo ejecuto, ¿no? Y digo yo, soy feliz, y me dice, ups, no entiendo qué es sumar vectores. Pues claro, no se lo definí en dónde, en la clase, ¿no? Y al no definirlo en la clase, Python no va a saber qué hacer, ¿no? Y por eso se requiere como que sobreescribir este operador suma para que Python entienda qué hacer en caso de que aparezca este operador. Eso se llama sobreescritura de operadores, ¿no? Y entonces simplemente le tenemos que dar la habilidad a nuestro vector de poderse sumar con otra cosa. Entonces vamos a darle esa habilidad y le voy a poner ahí def y le voy a poner doble guión bajo y le voy a poner add, ¿no? Y bueno, hay un montón de funciones definidas por Python que sirven para cada uno de estos operadores. Entonces, según yo, add es la correcta para suma. Y le voy a poner ahí, ok, en esta función add vas a recibir a un vector, al primer vector que sería b1 y a otro, ¿no? Así le voy a poner, ¿no? Self y other, o sea, el primer vector, el cual vamos a sumar, y el otro vector que va a estar después del operador, ¿no? Y luego entonces le pongo, ok, entonces vector 1, perdón, self 1, o sea, el primer vector, extrae su componente en X y súmala con quién, con la otra componente en X, ¿no? Y esa le vamos a llamar la suma en X, ¿no? Por ejemplo, la suma en X. Y luego exactamente haz lo mismo, pero ¿con quién? Con Y, ¿no? Suma la Y de uno con la Y del otro. Estoy haciendo la suma de X, la suma de Y. Y luego return. Devuelve, ¿qué devolvería? Pues otro vector, ¿no? La idea es que devuelva otro vector. Y entonces aquí otra vez entra esta idea de recursividad. Porque estoy definiendo la clase y adentro voy a poner la misma clase, ¿no? Entonces voy a poner aquí vector, ¿no? Aquí me vas a construir un nuevo vector cuyas componentes sean la suma en X y la suma en ¿quién? En Y, ¿no? ¿Sí? Y esa sería la idea de cómo hacer la suma de vectores. Y vamos a intentar hacer nuestro vector número 3. Entonces aquí vector número 3 es igual a B1 más ¿quién? Más B2, ¿no? Y a ver, imprímeme al vector 3. Y vamos a ver si Python ya me entiende. Perdón. Hay un error de ¿qué? SSY, ¿no? Aquí. Ahí está, errores de sintaxis, ¿verdad? Así de rápido tiene que ser su ojo, ¿no? ¿Qué fue lo que vi yo? Dice, ok, línea 16 fue la que falló. Y es porque la línea 13, en donde dice return no sé qué, XY no está definido. Dije suma de Y, ¿no? Entonces,
Bueno, y vamos a ponerle ahí ejecutar y ahí está. ¿Qué pasó ahí? Me pone que B3 es un vector. Ah, sí, qué padre, ¿no? Yo quería que su componente en X. Tampoco sabe Python cómo imprimir ese vector. Cuando yo le pongo print, lo que está aquí adentro lo intenta convertir a string y a imprimirlo allá en la consola. Si yo le pongo print B3, pues nada me da la información. Ah, esto es un vector, ¿no? Entonces, pero sí está funcionando. ¿Y cómo sé que sí está funcionando? A ver, vamos a imprimir la componente en X del vector 3, ¿no? Y la componente sería 9, ¿no? Sería la suma de 3 y 6. Y ahí está, ¿no? La componente en X sería 9. Y si ustedes ponen la componente en Y, tendría que ser ¿cuánto? 12, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces sí está funcionando la suma de vectores. Solo que Python no me entiende esta parte de qué. De print, ¿no? Y es un problema, ¿no? Porque ya se imaginarán, entonces ahora tengo que redefinir cómo hacerle para que Python defina la impresión, ¿no? Entonces vamos a poner ahí, ok, también te vamos a definir Python. Venga, vamos a poner def. ¿Y cómo vamos a poner str, no? Cuando te quieras convertir en string, vas a tomar a self, a tu vector, y vas a devolver return un string. ¿Qué string vas a devolver? Pues un paréntesis, ¿no? Esto es concatenar, ¿no? Estamos concatenando. Vas a transformar a string a la componente en X del vector, self.x. Luego le vas a agregar una coma entre ellos, ¿no? Coma entre ellos. Y vas a poner vas a convertir en string self.y, ¿no? Convierte la componente y en string y luego termina con ¿quién? Con un paréntesis, ¿no? O sea, toda esta es el string que me vas a devolver cada vez que yo intente transformarte string o que te intente ocupar dentro de print, ¿no? Entonces todo eso lo estamos poniendo ahí. Lo voy a hacer un poquito más chico para que quepa. Bueno, ahí está, ¿no? Sorry. Clase 2, ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver que funcione. ¿Cómo sabemos que funciona? Pues bueno, aquí vector 3 solito debería de funcionar y hacer esta impresión, ¿no? Lo voy a ejecutar y verán que ya me hizo la impresión como yo le dije, ¿no? Pones un paréntesis, concatenas con el string de X, y más una comita entre ellos, más el string de Y y así, ¿no? Para esto sirve la sobreescritura de operadores. Seguramente ustedes no van a tener que hacer todo esto, pero bueno, deben de saber que existe. Deben de saber que hay un montón de gente allá afuera haciendo esto. Y que ustedes cuando ocupan suma de vectores, todo esto sucedió atrás en el código, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya hay un montón de gente que ha hecho todo esto. La gente de NumPy, de hecho, que vamos a hablar de ellos más adelante. Ya hicieron toda esta definición de qué es un vector, qué es una matriz, cómo se suman, cómo se multiplican. Todo esto ya está hecho, ¿no? Entonces, bueno, dudas, preguntas aquí con sobreescritura de operadores. ¿Dónde pueden encontrar todas estas? Le llaman magic methods, o sea, métodos mágicos para sobreescribir operadores. Pues en la página de Python, ¿no? Le ponen ahí magic methods, operator overload, ¿no? Sobreescritura de operadores y ahí le sale la lista, ¿no? Si quieren sobreescribir la potencia, la suma, la resta, la división, lo que ustedes gusten hacer, pueden definir ahí su objeto de forma muy dinámica, ¿no? Entonces, bueno, dudas, preguntas hasta aquí con programación orientada a objetos. Ya nos estamos yendo al mundo más abstracto posible y esto es lo más moderno en programación, ¿no? Y bueno, vamos a ver, me espero tantito. ¿Sí le salió? ¿No le salió? No le salió, ¿no? ¿Quién sabe qué hizo mal? Algo pasó en su código. Bueno, ¿qué otra cosa habría que platicar sobre todo esto? Bueno, ok, vamos a platicar rápido en lo que termina su código, a ver si le sale. Platicando un poquito cómo está estructurada las cosas en Python o en esto de programación. Normalmente una persona realiza un cálculo o hace alguna operación importante y la guarda en un procedimiento, ¿no? La encapsula y dice, ok, para hacer este cálculo necesito estos datos y luego ya con eso corre el código y me da este resultado, ¿no? Entonces define un procedimiento, yo que sé, integrar, ¿no? Ya ese integrar. Y luego define un chorro de procedimientos distintos y luego define un objeto del tipo calculadora, ¿no?
Y esa calculadora pues ya tiene un montón de atributos, un montón de variables, un montón de procedimientos. Y luego define a la mejor calculadora, graficadora y yo qué sé, ábaco, ¿no? Y entonces ya que tiene 3, 4 cosas, pues los encapsula y los mete en un módulo. Y luego con ese módulo hace un software más complicado, ¿no? Esa es la idea en programación. Así se trabaja allá afuera para hacer un programa elaborado o más grande. Y bueno, esa sería la idea que ustedes deberían de tener cuando importan una librería o importan alguna cosa de otro lado. Todo proyecto va en esa dirección, ¿no? Está lleno de clases, está lleno de procedimientos, está lleno de atributos, está lleno de módulos y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya, voy a borrarlo ahora sí. Espero que les haya salido y vamos a ver el último tema de programación orientada a objetos. No la voy a ver a detalle. El tema que sigue es herencia, ¿no? Y voy a platicar qué es herencia. No lo voy a ver a detalle porque no es tan útil para algunas personas en ciencia e ingeniería, sino más bien para la gente de programación. Y voy a poner qué es herencia, ¿no? La herencia, bueno, vamos a definir aquí def, vamos a poner ahí ventana, ¿no? Vamos a definir una ventana. Y para habilitar la capacidad de herencia le voy a poner aquí object. Y ven que se pone como un keyword, ¿no? Entonces le voy a poner ahí, estoy habilitando la habilidad de herencia para la ventana. Y voy a definir ahí un atributo, lo voy a poner, bueno, voy a definir su función constructora, ¿no? Def, guión bajo, init, guión bajo, self. Y la ventana va a tener una altura, ¿no? Y una width, height, ¿no? Así como en inglés, ¿no? Altura y ancho, ancho y altura. Y le voy a poner, ¿cómo se define? Se define aquí self. ¿Qué? H es igual a H. Estoy pasando las variables nada más al objeto. Self.w es igual a W. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya está mi objeto ventana, ¿no? Y tiene altura y espesor, ¿no? Y luego entonces me gustaría a mí definir varias ventanas en mi programa. Y digo que mi ventana va a tener ventanas rojas, ventanas negras, ventanas para seleccionar un archivo, ventanas para nada más dar un anuncio al usuario. Entonces va a haber muchos tipos de ventana. Todas van a tener altura y ¿qué? Y ancho. Pero cada una de estas ventanas va a tener habilidades distintas, botones distintos, etcétera, ¿no? Entonces imagina, tendría que definir 10 ventanas, cada una ponerle la misma cosa en la función constructora que sería que self.h y self.w. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a definir una segunda ventana. Voy a poner ahí def, ventana, perdón, class. Perdón, aquí no es def, es que class, ¿no? Estamos definiendo qué es una ventana para Python. Def, ¿no? Ni que fuera función. Es una clase, ¿verdad? De la clase ventana. Y luego entonces, ok, bueno. Voy a definir una segunda clase. Le voy a poner ahí ventana de anuncio, ¿no? Ventana anuncio. Y esta ventana de anuncio tiene los mismos atributos que ¿quién? Que la función constructora init. Entonces le voy a poner ahí esta función, esta ventana va a heredar todo lo de ¿quién? Lo de ventana, ¿no? Y esto de poner adentro de los paréntesis ventana me dice que bueno, voy a heredar todo lo que ya definí allá arriba, ¿no? Para no tener que volverlo a definir. Entonces si yo pongo aquí, voy a ponerle paz, ¿no? Como diciendo ya no hay nada más que definir en la ventana con anuncio. Y voy a definir dos ventanas, ¿no? La ventana 1, que sea una ventana a secas, ¿no? Ventana común y corriente, va a pedir la altura, yo que sé, 10 píxeles y 20 píxeles. Y ventana 2, que sea, esta va a ser una ventana de anuncio, que va a hacer que, yo que sé, y vean que me pide altura y qué, y ancho, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Pues que aquí nunca le definí en el renglón 10, nunca definí la función constructora para la ventana de anuncios, pero sí le puse yo aquí, me va a pedir todos los atributos de la clase, le llaman de la clase papá, ¿no? O sea, de la clase padre. ¿Cuál es la clase padre? Esta, ¿no?
en la que se define, y esta es la clase hijo que hereda todo lo que está aquí arriba, ¿no? En la clase ventana grandota. Y bueno, esa es la idea de herencia, reciclar código. Por supuesto, tiene mucho más trasfondo, porque así solito, pues ya tengo dos nombres para lo mismo, y eso no sirve de nada, ¿no? Entonces, la idea es que aquí adentro yo intente introducir, ¿no? Aquí adentro yo intento introducir más definiciones, no sé, incluso podría redefinir a la función constructora para que no nada más tenga definida aquí en H y W, sino que también tenga la habilidad de cerrarse o alguna función por el estilo. Entonces aquí en el renglón 10 debería de ir todo lo adicional que quiero en mi ventana de anuncios. Y de alguna forma tengo una jerarquía, ¿no? En la definición de mis clases dentro de Python, ¿no? Bueno, más o menos es lo que es herencia. Es todo un tema enorme. Si alguien tiene interés en cómo se hace un software así, seriamente, hay que usar mucho de esto, ¿no? Herencia. Si no, bueno, no lo voy a ver a detalle, es un tema bastante largo y pesado que no valdría mucho la pena ver aquí a detalle. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar con programación orientada a objetos. Si no, nunca vamos a terminar el lenguaje de Python. ¿Dudas, preguntas? Muchas preguntas, todas las preguntas. No, no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir, si no hay preguntas, con lo último. Último archivo que trata sobre el lenguaje de Python a secas. Y déjenme abre esta cosa. Ah, no quiere abrir. Bueno, voy a empezar así ahorita en lo que abre esto, ¿no? ¿Puedo borrar? Entonces, bueno, el siguiente tema que vamos a ver es excepciones, generadores e iteradores, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Y bueno, ahorita que abra mi archivo, pero bueno, vamos a empezar con qué es una excepción. Una excepción es cuando, vamos a poner ejemplo, tengo una lista con tres elementos, 1, 2, 3, y yo le digo a Python print, imprime porfa la lista, extrae el elemento número 3. ¿Qué va a pasar ahí con Python? En teoría, pues no puede extraer el elemento 3 porque el elemento 0 es este, el elemento 1 es este de acá y el elemento 3 es este de aquí. Perdón, el 2 sería este de acá, ¿no? 0, 1, 2. Yo me estoy confundiendo, ¿no? Y bueno, entonces le voy a dar a ejecutar y van a ver que... Rayos. Le voy a dar a ejecutar y no responde. Bueno, verán que habrá salido un mensaje de error. Si quiere salir algún día. Rayos. Rayos. Bueno. No sé por qué está lloviendo.
Ya no quiere funcionar, ¿no? Si el metro se va lento, también mi compu. ¿Quién sabe? Creo que no va a reaccionar en su vida. Eh, Voy a reiniciar mi computadora. No sé qué rayos pasó. Todo iba a viento en popa. Rayos. Bueno, antes de que sea más